Estás escuchando, para pensar y reflexionar. Eh, Hoy vamos a diseccionar una de las reglas matemáticas más controversiales y, diría que determinantes de la política. Totalmente determinantes. Sí, la famosa ley de lemas. Tenemos sobre la mesa un documento analítico bastante contundente que se titula La ley de lemas y su impacto negativo en la democracia. Un título que no deja mucho a la imaginación, la verdad. Exacto, va directo al grano. Y antes de avanzar siquiera un milímetro en esta exploración, es fundamental establecer una regla de juego muy clara para quienes nos escuchan hoy. Muy necesario hacer esa pausa, sí. Este material que vamos a revisar contiene una postura política y electoral fuerte. O sea, es una crítica directa, sin filtros, a un sistema de votación específico. Así es, imparcial. Justamente, reportar de manera imparcial y objetiva los argumentos exactos que se presentan. Vamos a diseccionar la anatomía de esta crítica para entender un fenómeno que, literalmente, altera las reglas de cómo se ejerce el poder. Y creo que esa aclaración pone el marco perfecto para lo que vamos a hacer. Porque el tema central trasciende la política tradicional o los típicos debates de pasillo. Claro, va más a la estructura. Exacto. Estamos hablando de cómo una simple regla matemática, una fórmula electoral específica, tiene el poder absoluto de cambiar por completo quién toma las decisiones que afectan a toda una sociedad. Es como, un vistazo a la maquinaria invisible. Sí, la maquinaria invisible de la democracia. Solemos obsesionarnos con los candidatos, con sus discursos, con sus campañas. Las caras visibles. Las caras visibles, claro. Pero rara vez nos detenemos a auditar el tablero de juego. Desglosar esto es vital para cualquier persona interesada en cómo se estructuran las sociedades. Porque comprender estas reglas es entender que las matemáticas, al final del día, pueden decidir el destino de las naciones. Ni más ni menos. Bueno, vamos a desglosar esto desde la raíz para entender de qué estamos hablando exactamente. El análisis arranca definiendo la mecánica central. La definición de manual, digamos. Sí, la ley de lemas se describe aquí como un mecanismo electoral que permite a los partidos políticos sumar los votos obtenidos por todos y cada uno de sus candidatos. Sin importar si esos candidatos individuales fueron elegidos por la mayoría o no. Exactamente. El propósito teórico de esto es alcanzar una representación proporcional. Básicamente, la regla agrupa todo lo recolectado por distintas figuras bajo un mismo gran paraguas partidario. Un solo sello. Ajá. Pero si esto genera tantos anticuerpos como sugiere el texto que estamos analizando, yo me pregunto por qué alguien diseñaría un sistema con esta arquitectura en primer lugar. Lo interesante es rastrear precisamente ese origen, porque el documento aporta un contexto histórico y teórico ineludible. ¿No fue un accidente entonces? No, para nada. Y este sistema no nació como una trampa maquiavélica para engañar al votante. Originalmente fue concebido con una intención bastante loable: ¿Qué sería cuál? promover la representatividad. La premisa teórica era dar voz a diversas corrientes y matices dentro de un mismo espacio político. Entiendo. O sea, reconocer que los partidos no son monolitos. Exacto. Pensemos en agrupaciones políticas masivas, esas históricas. Es natural, e incluso diría que sano, que existan facciones internas. A las más conservadoras, a las más progresistas. Centros moderados, hay de todo. El diseño original buscaba que todas esas voces minoritarias sintieran que su participación activa sumaba al esfuerzo colectivo. Para evitar que se fracturara el partido. Así es, evitando la fractura y fomentando una mayor inclusión en el proceso democrático general. Entiendo el atractivo de esa teoría. La verdad suena a una forma de mantener unida una familia numerosa donde todos piensan distinto. Una buena analogía. Pero llevar eso a la práctica electoral suena a un terreno sumamente resbaladizo. Para visualizar cómo opera esta suma matemática en la vida real, alejémonos de la política por un segundo. A ver. Imaginemos una junta de accionistas en una corporación inmensa. Hay que elegir a la nueva persona que ocupará el puesto de CEO. Ok, me imagino la sala de reuniones. Bien, el candidato del bloque A tiene el 40% del apoyo directo y explícito de los accionistas. Es el favorito indiscutido en la sala. Claramente el ganador en un escenario normal. Exacto.
Pero el bloque B sabe que no tiene a una figura tan fuerte, así que decide jugar con esta lógica matemática de los lemas. En lugar de presentar a un solo contrincante, presentan a 5 candidatos distintos. Dividen sus fuerzas. Sí, y cada uno capta apenas un 10% del apoyo de diferentes nichos de la empresa. Ya veo hacia dónde va esto. Bajo un sistema de votación tradicional y directo, el candidato del bloque A, el que tiene el 40%, gana sin sudar. Gana caminando. El bloque B junta ese 50% fragmentado y terminan coronando como CEO a uno de sus candidatos. Uno que, individualmente, solo tenía el 10% de respaldo real. Eso es. Terminaron derrotando a la persona que quería la mayoría a través de una pura acumulación de minorías. Esa analogía corporativa ilustra a la perfección la distorsión mecánica que critica el documento, y es precisamente esa acumulación de minorías la que nos lleva al primer gran problema estructural que señala el análisis. ¿La fragmentación? La fragmentación extrema del voto. El texto argumenta que, en lugar de fomentar una competencia directa donde la ciudadanía pueda elegir un camino claro y definido, este ecosistema promueve la dispersión. Se inunda el terreno de opciones. Totalmente. Se inunda de múltiples opciones, subagrupaciones o sublemas que en el fondo tributan a la misma cuenta bancaria del partido principal. O sea, se incentiva la creación de microcandidaturas cuya única función es arañar un puñado de votos. Sí, solo para engordar el total general. Pero, a ver, haciendo de abogado del diablo, si el sistema permite que haya una opción específica para cada pequeño nicho de la sociedad, ¿no debería eso enriquecer la democracia? Es una pregunta válida. Podría argumentarse que un votante se siente más motivado a participar si encuentra un candidato que coincida exactamente al 100% con sus intereses. En lugar de tener que conformarse con un generalista. Claro, alguien que no lo representa del todo. ¿Por qué el autor de este texto ve esta multiplicidad de opciones como un daño estructural tan grande? Es una excelente observación y esa es la suposición lógica inicial que muchos defienden. Sin embargo, el análisis desactiva ese argumento al introducir lo que llama la gran paradoja del ganador-perdedor. El ganador-perdedor. Suena contradictorio. Lo es. El problema no es que existan múltiples opciones. El problema es qué hace la fórmula matemática con esas opciones una vez que se cierran las urnas. La suma posterior. Exacto. El documento subraya que debido a esta transferencia de votos internos, se llega de manera frecuente al absurdo absoluto de que el candidato individual que obtuvo la mayor cantidad de apoyo popular directo, La persona que la gente marcó abrumadoramente en la papeleta. esa misma persona pierde la elección. Increíble. Y la pierde frente a alguien que sacó una fracción ínfima de esos votos, únicamente porque este último pertenecía a un lema que sumó más en su totalidad. La voluntad directa del ciudadano se subordina a la matemática del partido. Es como si el sistema cambiara las reglas de ponderación a mitad del escrutinio. Y me detengo a pensar en el impacto de ese momento específico. El instante en que el electorado ve que la persona con más votos reales se queda fuera. Es un choque de realidad brutal. El material profundiza mucho en las secuelas de este fenómeno. Lo fascinante aquí es cómo eso opera a nivel psicológico, y el texto le dedica un espacio crucial a la profunda confusión que esto genera en el electorado. Claro, la gente no entiende qué pasó. Hay que pensar en la experiencia empírica de ir a votar bajo este esquema. Requiere descifrar un laberinto técnico. La persona acude a la urna con la firme intención de apoyar a un individuo específico, Alguien con propuestas concretas. con una visión de mundo particular. Pero debido a esta arquitectura de acumulación, ese mismo voto puede terminar sumando fuerzas para que gane otra persona dentro de esa agrupación. Alguien que tal vez ni siquiera le gusta al votante, Alguien con quien quizás no simpatiza en lo absoluto. o que incluso representa ideas radicalmente opuestas dentro de esa misma coalición. Básicamente la urna funciona como una caja negra. Ingresas tu voto apoyando, digamos, un programa de reducción de impuestos. Ajá. Y la maquinaria matemática redistribuye ese apoyo para darle la victoria a un compañero de lista que prometió subir los impuestos. Es una distorsión total. La desconexión es brutal. El análisis es muy tajante al afirmar que esta falta de claridad impide tomar decisiones informadas. Si el destino final del sufragio es un misterio dependiente del cálculo general, ¿cómo se puede exigir responsabilidad cívica? No se puede. Y esa imposibilidad de trazabilidad es lo que genera un desapego cívico gigantesco. La apatía que menciona el texto. Sí, si una acción ciudadana no tiene una correlación directa, predecible y transparente con el resultado final,
se pierde todo el incentivo para participar. ¿Para qué votar si mi voto hace lo que quiere el partido? Exacto. La fuente explica que las personas terminan sintiendo que su voto es irrelevante, o peor aún, que es utilizado en su contra. Eso es grave. Muy grave. Esto desemboca en una apatía electoral profunda, alimentada por una justificada desconfianza en la legitimidad del proceso. La percepción generalizada pasa a ser que las elecciones se ganan en la calculadora de los tribunales electorales. Y en las negociaciones de las cúpulas. Sí, no en las calles convenciendo a la población con ideas sólidas. Aquí es donde se pone realmente interesante la disección de este texto, porque el autor no se detiene en el día de la elección. Avanza para examinar qué ocurre el día después. Cuando ya están sentados en la silla. Exacto, cuando estas personas ya están instaladas en el poder. Introduce un segundo gran efecto adverso: el desincentivo sistemático a la responsabilidad política. El famoso accountability. Sí. Plantea que la ley de lemas rompe el eslabón fundamental de cualquier democracia representativa, creando una desconexión total entre quienes gobiernan y quienes los votaron. Funciona literalmente como un escudo protector frente a la rendición de cuentas. Profundicemos en la estructura de incentivos que describe el análisis. Adelante. En un sistema de elección directa y transparente, la permanencia de una figura política depende de su desempeño individual. Lógico. Si lo haces mal, te vas. Si su gestión es deficiente, si traiciona sus promesas o si se aleja de las necesidades de la gente, el electorado lo castiga directamente en la siguiente elección, quitándole el apoyo. Su supervivencia depende de convencer a la mayoría. Pero al permitir que los partidos sumen votos de múltiples vertientes, esa presión individual se evapora por completo. Los líderes sienten menos obligación de responder ante la ciudadanía. Porque su puesto ya no depende de agradarle a la mayoría. Saben que su continuidad no depende de ser populares o efectivos, sino de la maquinaria del partido para sumar miles de votos atomizados a través de docenas de candidaturas secundarias. Entiendo el mecanismo. Es una defensa colectiva. Es una red de seguridad monumental que absorbe el fracaso individual. Te salva el partido, no tus méritos. De hecho, el documento utiliza un lenguaje bastante severo en esta sección. Argumenta que una agrupación política puede mantener el poder con candidatos que califica directamente de ineptos. O carentes de apoyo popular real. Sí. Piensen en las ramificaciones de esto que plantea la fuente. Un funcionario que la población rechaza de manera abrumadora, que tiene niveles de desaprobación históricos, puede de todos modos asegurar un escaño o mantener un ministerio. ¿Simplemente porque está atornillado a la marca de un partido? Hornillado a un partido que domina esta técnica de recolección de sufragios. Es impunidad política blindada por el diseño institucional. Y la consecuencia ineludible de ese blindaje, como bien señala el cuarto punto del documento, es la aniquilación de la competencia política real. ¿Ya no hay por qué esforzarse? Pensemos en cómo funciona el esfuerzo humano. Si un candidato ya no necesita ganarse el favor de la mayoría por mérito propio, porque sabe que la suma artificial de los votos de sus compañeros de lista va a compensar sus carencias, la exigencia desaparece. Nadie presenta propuestas innovadoras. Ni se preocupan por ser gestores eficientes. La competencia genuina, que es el motor que históricamente eleva la calidad del debate y filtra los mejores liderazgos, se asfixia. Se asfixia bajo el peso de la aritmética partidaria. Se deja de competir por el ciudadano y se pasa a competir por cómo estructurar mejor las listas matemáticas. Pero a ver, si la competencia interna dentro del partido desaparece, ¿no obliga esto a que al menos compitan más fuertemente contra los partidos rivales? Debería, en teoría. Uno podría pensar que, al tener su base asegurada por el sistema de suma, tendrían que salir a buscar votos fuera de su zona de confort para asegurar la victoria total del bloque frente a la oposición. La realidad que expone el análisis demuestra lo contrario. En lugar de elevar el nivel del debate hacia afuera, el sistema fomenta lo que el texto define con mucha precisión como oportunismo político. Oportunismo, un concepto fuerte. Este concepto es clave. El oportunismo ocurre cuando múltiples figuras o fracciones deciden agruparse bajo un mismo gran paraguas. Bajo un mismo lema.
Sí, pero sin tener absolutamente ningún programa político coherente en común. Es una alianza basada pura y exclusivamente en la conveniencia para superar el umbral matemático frente a los rivales. Sin importar la convicción ideológica. Cero convicción. O sea, un matrimonio por conveniencia aritmética. Exacto. El material señala situaciones donde conviven bajo el mismo sello electoral un candidato conservador que propone reducir el tamaño del Estado al mínimo junto a otro candidato estatista. Que propone nacionalizar industrias enteras. Imagínate, a los estrategas del partido no les importa que sus visiones de país choquen de frente o que sean irreconciliables a la hora de gobernar. Lo único que importa es que los votos de ambos sectores engorden la misma bolsa el día de la elección. Es una oferta engañosa al elector. Se le presenta un menú gigantesco de opciones que genera una ilusión de diversidad. Pero en la práctica es una enorme red de arrastre. Y me imagino que gobernar después de ganar bajo esas condiciones debe ser un caos. Si tu coalición está formada por personas que ganaron arrastrando votos de proyectos diametralmente opuestos, la parálisis legislativa está garantizada. Precisamente. Y ahí radica la inmensa gravedad de esta práctica según la fuente. Diluye y degrada la calidad del debate democrático, Las ideas y los programas de gobierno pasan a un segundo plano. subordinados a la táctica matemática de recolección. El documento sostiene que se debilita la verdadera diversidad ideológica porque los proyectos políticos pierden nitidez. Todo se vuelve gris. El ciudadano ya no sabe qué está votando porque el partido ya no representa una idea, representa simplemente una estructura de acumulación. Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz de los argumentos que hemos desmenuzado? El veredicto del autor en este análisis es incuestionable. Es bastante definitivo. Nos lleva a la conclusión de que, aunque la ley de lemas pudo haber sido diseñada en sus orígenes con la intención integradora de dar espacio a todas las corrientes internas y mejorar la representación teórica, Los efectos colaterales en la práctica terminan devorando por completo sus supuestas virtudes. hablamos de una fragmentación extrema que distorsiona el apoyo real, la desaparición progresiva de la rendición de cuentas detrás del escudo institucional del partido. La confusión generalizada. Una confusión que aleja a la ciudadanía de las urnas. Y claro, la destrucción sistemática de la competitividad basada en el mérito. Según el texto, todos estos elementos actúan en conjunto para socavar y agrietar los cimientos de cualquier sistema democrático que se precie de ser funcional. De ahí que el cierre de este documento no se quede solo en el diagnóstico pesimista, sino que lanza un llamado a la acción bastante urgente. ¿Qué propone el autor? Subraya que si una sociedad pretende fortalecer sus instituciones democráticas, es imperioso reevaluar críticamente este tipo de normativas. Quien redacta el análisis insiste en la necesidad de buscar activamente alternativas de diseño institucional. ¿Alternativas más transparentes? Alternativas que cumplan con dos mandatos básicos en los que este sistema parece fallar estrepitosamente. Primero, reflejar de manera cristalina la voluntad popular en las urnas, sin filtros ni distorsiones matemáticas posteriores. Y el segundo mandato me imagino que tiene que ver con la responsabilidad. Así es. Obligar de manera ineludible a quienes ejercen el poder a ser directamente responsables de sus actos ante las personas que los eligieron. No ante el partido. Exacto. Es un recordatorio de que las reglas electorales no son elementos neutrales, tienen vida propia, moldean la cultura política y definen la calidad de los liderazgos. Es un documento que obliga a reenfocar la mirada. Constantemente estamos consumiendo noticias sobre los escándalos de tal o cual figura, sobre los debates encendidos o las promesas de campaña. Y olvidamos revisar la fontanería institucional. Esa es la palabra, la fontanería por la cual viajan nuestras decisiones colectivas. Este análisis pone una lupa gigante precisamente sobre esas tuberías, demostrando que un diseño defectuoso o excesivamente intrincado contamina absolutamente todo el proceso. Independientemente de la calidad moral o intelectual de quienes estén compitiendo en el momento. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionan nuestras sociedades hoy, surge una reflexión que va mucho más allá de una urna de votación. A ver, cuéntame. Nos invita a cuestionar nuestro entorno. Hemos visto en detalle cómo una simple modificación en una fórmula matemática electoral puede distorsionar por completo quién ejerce el poder en una nación. Sin que la inmensa mayoría de la población logre comprender la ingeniería detrás de esa distorsión. Así es. Esto nos obliga a preguntarnos qué otros sistemas, algoritmos o reglas burocráticas totalmente invisibles están tomando decisiones críticas por la sociedad sin ningún tipo de escrutinio público.
Uf, muchísimos. Pensemos en las fórmulas opacas que deciden nuestro puntaje crediticio y acceso a la vivienda. O en los algoritmos de redes sociales. Los algoritmos que determinan qué información modela nuestra percepción de la realidad. O en los sistemas de inteligencia artificial que filtran quién es seleccionado para un empleo. Es verdad. Si una ley electoral que es pública y debatida es capaz de alterar la realidad hasta este punto, es crucial preguntarnos qué está pasando con todas esas otras matemáticas secretas que moldean el día a día sin que nadie audite a fondo cómo ni para qué fueron diseñadas. Una excelente y perturbadora pregunta para dejar sobre la mesa y seguir masticando durante los próximos días. Da para pensar largo y tendido. Definitivamente. Cuestionar la información y desarmar las estructuras invisibles que damos por sentadas es quizá el mejor ejercicio de defensa intelectual que se puede practicar hoy en día. Así es. Agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta exploración analítica tan densa y necesaria. Hay que seguir escarbando bajo la superficie de los sistemas que organizan y dirigen el mundo que habitamos, examinando siempre críticamente de dónde vienen las reglas. Hasta la próxima inversión en la información. Somos Sonidos de Cambio, conversaciones que marcan la diferencia.